En San Cristóbal, un barrio obrero del sur de Madrid, nació un niño con el fútbol en la mirada. Se llamaba Raúl González Blanco. Nada de lujos, ni academias privadas. Su infancia se moldeó entre bloques de cemento, tardes interminables en la calle y una pasión heredada de su padre, que había jugado en equipos modestos. Raúl creció en una familia trabajadora, donde la disciplina era ley y el respeto se enseñaba con el ejemplo. Desde pequeño, el balón era su mejor amigo. No necesitaba grandes cosas, un campo de tierra, un par de porterías improvisadas y ese fuego en el pecho que solo tienen los que nacen para algo más. Jugaba con una seriedad impropia de su edad, como si cada pase y cada gol tuviera un propósito. No era el más fuerte ni el más veloz, pero destacaba por su inteligencia, su instinto. Ya entonces tenía esa mirada fría y determinada. La de los que no se rinden. La de los que saben que nacieron para dejar huella. Mientras otros niños soñaban con ser superhéroes o astronautas, Raúl soñaba con marcar goles. Era tímido, callado, pero con una fuerza interior que lo empujaba siempre hacia adelante. En el patio del colegio y en los partidos del barrio, era el primero en llegar y el último en irse. No pedía el balón, lo ganaba con movimientos simples, casi invisibles. Jugaba con la cabeza levantada, como si supiera exactamente lo que iba a pasar segundos antes de que ocurriera. Su talento natural comenzó a llamar la atención en equipos locales, y no tardó en fichar por el San Cristóbal de Los Ángeles. Desde allí, el Atlético de Madrid lo incorporó a su cantera. Pero el destino, siempre impredecible, tenía otros planes. En medio de una crisis económica, el club rojiblanco desmanteló su cantera. Y entonces apareció el Real Madrid. Esa decisión lo cambiaría todo. Raúl, con apenas 15 años, cruzó la acera y vistió de blanco por primera vez. Nadie lo sabía aún, pero ese paso marcaría el inicio de una era. Cuando Raúl llegó a la cantera del Real Madrid, muchos lo vieron como un chico más. Delgado, sin alardes, sin poses. Pero el fútbol no se mide con músculos ni con altura, se mide con visión, inteligencia y corazón. En las categorías inferiores, su impacto fue inmediato. Marcaba goles como quien respira, con una naturalidad asombrosa. Entrenadores, compañeros, ojeadores, todos sabían que estaban ante algo diferente. A los 17 años, Jorge Valdano, técnico del primer equipo, lo llamó. Nadie esperaba que un juvenil debutara tan pronto. Pero Raúl no era cualquiera. El 29 de octubre de 1994, en la Romareda, se puso la camiseta del Real Madrid y jugó como si llevara años haciéndolo. No marcó, pero dejó una asistencia y un partido memorable. Una semana después, en el Santiago Bernabéu, anotó su primer gol ante el Atlético. El niño tímido había llegado. Y no pensaba irse. Con cada temporada, Raúl fue creciendo. No solo en estadísticas, sino en alma. Se convirtió en el símbolo de un equipo que renacía. No tenía el físico de Ronaldo, ni la magia de Zidane, pero su entrega era innegociable. Jugaba con el corazón en cada partido, y eso lo convirtió en referente. En el vestuario, su voz pesaba. En la grada, su nombre se cantaba. Era letal en el área, elegante en el desmarque y frío frente al portero. Su dedo en la sien al celebrar no era un gesto al azar, era una declaración. Ganar se piensa, parecía decir. Con Vicente del Bosque como entrenador, formó parte de un equipo histórico: Redondo, Hierro, Morientes, Roberto Carlos, y Raúl, siempre Raúl. En cada final, en cada clásico, estaba ahí. Y casi siempre, decidía. No era solo un goleador. Era un líder. Y el madridismo lo adoptó como su hijo eterno. Ninguna carrera es perfecta. Y la de Raúl también tuvo sombras. Hubo temporadas donde el gol se le negó, donde las críticas se hicieron rutina, donde se dudó de su nivel. Lesiones, cambios de entrenadores, sistemas que no lo favorecían. Incluso, con la llegada de nuevas estrellas, algunos lo vieron como un obstáculo. Pero Raúl nunca levantó la voz. Nunca pidió protagonismo. Nunca se escondió. Respondía como siempre, entrenando el primero, yéndose el último. Sabía que su fútbol no era solo talento, sino carácter. Y aunque pasaron momentos duros, nunca dejó de pelear. En el fondo, sabía que la camiseta del Real Madrid no se negocia. Se honra. Y él lo hizo incluso en los días más grises. Porque un líder no brilla solo en la victoria. Se define en la tormenta. Raúl no necesitó brazalete para ser capitán.
Su comportamiento, su constancia y su amor por el club lo convirtieron en el líder natural del vestuario. Cuando finalmente se lo pusieron, fue como si lo hubiera llevado siempre. En el campo, daba ejemplo. En los entrenamientos, exigía. En la derrota, daba la cara. Y en la victoria, agradecía. Más allá de los títulos y los goles, lo que lo hizo especial fue su forma de sentir el fútbol. No era espectáculo. Era pasión. No era marketing. Era entrega. El escudo del Real Madrid lo llevaba en el pecho, pero también en el alma. Se ganó el respeto de todos, rivales, árbitros, entrenadores, hinchas. Porque Raúl no fingía. No necesitaba cámaras ni titulares. Su legado se construyó en silencio, con cada gol, con cada carrera, con cada grito de aliento. Si hay algo que define a una leyenda, son los grandes momentos. Y Raúl los tuvo. 3 Champions League, 6 ligas, supercopas, goles en finales, asistencias inolvidables. Durante años fue el máximo goleador de la historia del Real Madrid y de la Champions League. Nadie había marcado tanto en Europa con tanta regularidad. En las noches mágicas del Bernabéu, su figura era inconfundible. Cuando el equipo necesitaba un héroe, Raúl aparecía. En Old Trafford, en Múnich, en Roma, siempre con la misma mirada, la del que sabe que está listo. Marcaba goles imposibles con una frialdad admirable. Pero más allá de los números, dejaba sensaciones, la de un jugador que nunca se escondía, que vivía para esos momentos, que lo dejaba todo cada vez que pisaba la cancha. En 2010, tras más de 15 años en el primer equipo, llegó el momento más difícil, la despedida. Raúl, el eterno 7, dejaba el club de su vida. No fue por escándalos, ni por caprichos. Fue por respeto. Sabía que su ciclo había terminado y decidió salir con la cabeza alta. No quería ensuciar su historia. Su destino fue el Schalke 04, en Alemania. Muchos pensaron que se retiraría lentamente. Pero Raúl volvió a brillar. En su primer año, llevó al Schalke a semifinales de Champions. Hizo goles, levantó títulos y conquistó otra afición. Luego, pasó por Qatar y terminó su carrera en Nueva York. Siempre con humildad, siempre con clase. Porque Raúl nunca fue solo del Madrid. Fue del fútbol. Hoy, Raúl no necesita presentaciones. Su imagen está grabada en la historia del Real Madrid y del fútbol mundial. Fue referente de una generación, ídolo de millones, espejo para los jóvenes. Su legado no son solo los títulos o los récords, sino su forma de vivir este deporte, con respeto, compromiso y amor verdadero. En un mundo lleno de flashes, Raúl eligió la sombra del trabajo silencioso. En una era de gestos vacíos, él respondía con goles. En tiempos donde muchos cambian de camiseta, él eligió quedarse. Su nombre está tatuado en el corazón del madridismo, y su historia se sigue contando con emoción. Porque Raúl no fue solo un gran jugador. Fue un símbolo. Y los símbolos no se olvidan. Raúl fue más que un delantero. Fue ejemplo, inspiración, leyenda. Desde las calles de San Cristóbal hasta levantar la Champions en París, su vida fue una lección de constancia y humildad. Un futbolista sin adornos, sin necesidad de levantar la voz, que dejó su alma en cada jugada. Si esta historia te emocionó, déjanos un comentario. Y dinos qué otra leyenda queréis escuchar.